Salvador, nos acompaña desde Costa Rica. Adelante, hermano, vamos a continuar con la charla. Muchas gracias, gracias también a todos los que auspician con Enfoque Católico, de verdad muchas gracias y muchas gracias a todos los presentes, de verdad, muchísimas bendiciones para todos ustedes. Y bueno, Cristo mismo usó la apologética, citando las escrituras para corregir a los fariseos y resistir, por ejemplo, las tentaciones del demonio. O sea, el mismo Jesús usó las sagradas escrituras, ¿no? Recordamos cuando Jesús es tentado en el desierto, ¿no? Dice, entonces se acercó el tentador, dice Mateo capítulo 4, versículo 1, del 1 al 11, dice. Vamos a leer una partecita, versículo 3. Entonces se acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo mismo nosotros, queridos hermanos, cuando damos nuestra razón de fe, cuando hacemos defensa. El mismo Jesús utilizaba y tuvo que utilizar las Escrituras cuando estuvo en las tentaciones contra el maligno, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando lo llevó al desierto y lo tentaba, Jesús citaba las Escrituras, pero también con los fariseos, ¿no? Con aquellos que le perseguían. Por eso es que también nosotros tenemos esta base bíblica, ¿no? Que yo la estoy dando muy, muy brevemente, pero les voy a repasar también brevemente para que tengan la base bíblica. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 al 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo del 2 al 3. Tito, capítulo 1, versículo 9. Y también podemos leer cuando Jesús es tentado en el desierto. Esto está en Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Ahora, ¿qué nos dice el magisterio sobre la apologética? ¿Qué nos dice el magisterio sobre la apologética? Recordemos que los católicos tenemos tres pilares: la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el magisterio. Y sobre esta iglesia está el depósito de la fe, sobre nuestra santa iglesia. Por eso nosotros tenemos que defenderla y por eso nosotros no tenemos que caer en el relativismo, pensando que todo es bueno y que si que el mismo Dios que está que el mismo nuestro Dios mismo es el que está en el culto protestante. No, nosotros no podemos privar a las personas de los sacramentos, ¿no? Y la iglesia es el vehículo de salvación. Bueno, el magisterio de la iglesia en la encíclica Fides Ratio de San Juan Pablo II nos dice, el Papa Juan Pablo II nos decía, y enfatizaba que la fe y la razón son dos alas que elevan al ser humano hacia la verdad. La apologética ayuda a evitar el fideísmo, o sea, la fe sin razón, y el racionalismo, la razón sin fe. Entonces, la apologética, ¿no?, nos ayuda a evitar dice, el fideísmo, fe sin razón, y el racionalismo, razón sin la fe. En este sentido, la fe sin razón se debilita en el sentimentalismo, ¿no? Y la razón sin fe cae en el nihilismo, ¿no? Que ahí viene esta parte donde se niega, ¿no? Donde se niega la fe, donde se niega, ¿no? Lo podemos ver más de una forma más atea, más confrontativa, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica destaca la importancia de la formación doctrinal. Lo podemos ver y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 156. La fe es un don de Dios, pero es también un acto humano, consciente y libre. La apologética ayuda a que la fe no sea ciega, sino razonada. La fe es un don de Dios, pero
es también un acto humano consciente y libre, dice. Claro que sí. La apologética nos ayuda a entender tantísimas cosas, ¿no? El tema, por ejemplo, muchísimas cosas como el tema de las imágenes, como el tema de la intercesión de los santos, como el tema de la Eucaristía. A veces la gente dice, pero es que donde en la Biblia habla de la Eucaristía. Bueno, es que si leemos todo el capítulo 6 de San Juan, del Evangelio según San Juan, ahí vemos a Jesús hablando y presentándose como que Él es el pan vivo. Ahí vemos todo ese capítulo que podemos decir que es eucarístico, ¿no? También a veces la gente no razona, y más el protestante no razona, ¿no? ¿De dónde salen los 44 dogmas que los que creemos? ¿No? No hablemos de los 4 dogmas marianos, pero por ejemplo de que Dios es increado, de que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. Entre, son muchísimos dogmas y eso ha sido capaz a través de qué? De los concilios, capaz de, esto ha sido a través de que el Espíritu Santo tomó, ¿no? A los primeros padres, a los apostólicos, a los padres apologéticos, y se ha venido moviendo en la iglesia, ¿no? Porque es que el Espíritu Santo no se detuvo, no, el Espíritu Santo sigue actuando, es el que guía a la iglesia a través también de su santidad, el Papa, en este momento, el Papa Francisco. También dice en el numeral 94, a lo largo de los siglos, la iglesia tiende constantemente, dice, a lo largo de los siglos, la iglesia tiende constantemente hacia la plenitud de la verdad divina. La apologética es clave en este desarrollo. Y es a lo largo de los siglos, claro. Cuando si hablamos del depósito de la fe, porque la iglesia ha cuidado, ¿no? La iglesia con sumo cuidado. Pero es lógico que vemos que la iglesia y que el Espíritu Santo continúa, no, continúa eh, revelando. La enseñanza de la iglesia está garantizada por el Espíritu Santo, pero los fieles deben conocerla y defenderla. Nosotros los fieles, nosotros los laicos, estamos llamados a defender la iglesia, ¿no? No es solo que el hermano, por ejemplo, Luis, que el hermano Luis, no puedo pronunciar el apellido, que el hermano Luis Velezaca, por ejemplo, diga, no, yo escucho al padre Luis Toro y ya, me basta con el padre Luis Toro y para qué voy yo a hablar de apologéticas y ahí está, para eso está el padre Luis Toro, para eso está otros apologistas, ¿no? No, es que también es deber del hermano Luis también prepararse, ¿no? Y también defender y dar razón de fe, lo dice la Santa Palabra de Dios, ¿no? Y lo dice también el Catecismo de la Iglesia en el 889, en el 892. La enseñanza de la Iglesia está garantizada por el Espíritu Santo, sí, pero los fieles deben conocerla y defenderla. Debemos defender la Iglesia, nuestra Santa Iglesia que está atacada. Queridos hermanos, vemos cómo disminuyen los católicos a nivel mundial en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en Costa Rica cayó un 3%. ¿Pero por qué sucede esto? Sucede porque la persecución contra la iglesia es tremenda. Lo vimos en la Revolución Francesa, ¿no? En la Revolución Francesa no solamente cayeron los reyes, se fueron contra sacerdotes, mataron sacerdotes, le quitaron bienes a la iglesia, ¿no? Le quitaron bienes a la iglesia. Ah, ok, estoy leyendo por ahí. Le quitaron bienes a la iglesia, pero también vimos, por ejemplo, en el comunismo, la persecución, cerraron iglesias, ¿no? Y adoctrinaron a las personas de tal manera de que las personas fueran más ateas, ¿no? Entonces, la persecución de la iglesia a través de los medios de comunicación, a través de, de medios de comunicación, yo recuerdo como History Channel, que dedicó documentales para atacar y decir mentiras de la iglesia, los medios de comunicación, ¿no? Que atacan violentamente a la iglesia, y a eso le sumamos fieles laicos, o muchos de nosotros los fieles, que no estamos haciendo mucho tampoco, ¿verdad? Y esto la iglesia, y esto el catecismo de la iglesia nos dice, nos llama.
Los fieles deben conocer la doctrina, sí, deben conocerla y defenderla. En algunos documentos conciliares, en Dei Verbum, por ejemplo, dice, la revelación divina es interpretada y auténticamente por el magisterio de la iglesia. La apologética nos ayuda a entenderla y a explicarla. Nosotros no podemos interpretar nada. O sea, nosotros no es que agarramos un texto y lo vamos a interpretar. No, ya todo está. Ya para eso está el magisterio, para eso está el papa, para eso están los obispos, para eso están los teólogos, ¿no? Para eso. Pero nosotros tenemos ¿qué tenemos que hacer? Pero también dice Dei Verbum, dice, nosotros, claro, desde el punto de vista del magisterio, es donde nosotros tenemos que agarrarnos, ¿no? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué nos dicen los documentos de la iglesia sobre, por ejemplo, la intercesión? Si vamos a hablar de este tema, si vamos a hablar del tema de la moral, si vamos a hablar de lo que sea, tengo que irme al magisterio de la iglesia a ver qué es lo que dice, porque yo no lo puedo interpretar a mi antojo. También la Lumen Gentium dice, todos los fieles están llamados a anunciar y defender la fe. ¿Qué nos está diciendo la iglesia? ¿Qué nos está diciendo el Santo Padre? ¿Qué nos está diciendo los obispos? ¿Qué nos están diciendo también, por qué no, a través de nuestro cura párroco? Bueno, que todos nosotros estamos llamados a anunciar y defender la fe. ¿Y lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Esa es la pregunta que a veces nos queda, ¿no? Ahí en el aire. Los padres de la iglesia, en su enfoque apologético también, los padres, ¿verdad? Que es muy importante los padres de la iglesia. Los primeros cristianos enfrentaron ataques, ¿no? Del judaísmo, el paganismo y herejías internas. Los padres de la iglesia fueron los primeros apologistas. San Justino Mártir, en el año 1665, escribió la primera apología, defendiendo el cristianismo ante el emperador. Por eso es San Justino Mártir, ¿verdad? Claramente San Justino Mártir porque defendió el cristianismo ante el emperador con su vida. San Irineo de León, en el año 202, en su obra Contra las herejías, refuta al agnosticismo con la escritura y la sagrada tradición. La sagrada tradición, importantísima, importantísima. Imagínense San Irineo en el año 202 ya refutando al agnosticismo a través de la escritura y la tradición. O sea que estamos hablando que los primeros cristianos y el mismo Jesús, ¿verdad? Tenían que tantas veces refutar. Y eso nos toca a nosotros. San Agustín, en el año 430, en la hora de la ciudad de Dios, combate el paganismo y muestra la superioridad de la fe cristiana. Por último, hablando de los padres de la iglesia, San Ambrosio y San Atanasio defendieron la divinidad de Cristo contra los arrianos. ¿Por qué defendieron la divinidad de Cristo? Porque ellos hablaban de que Cristo no era Dios, que Cristo era medio Dios y medio hombre, medio Dios, o sea, que no era, tenían un enredo, ¿verdad? Un enredo terrible. Y dijeron, no, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso también cuando nosotros decimos María, Santa María, Madre de Dios, es que Jesús no venía por separado. Había una herejía que decía que, que, que ese cuerpo que creció en María, en el vientre de María, que se encarnado después de que nació, vino el Espíritu de Jesús y posó sobre él. No. Es que cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, vamos con todo el combo, ¿sí o no? Todo el combo. Nosotros no venimos por separado. Yo no voy a decir, es que yo soy madre, mi mamá es mi mamá de mi cuerpo, pero no de mi alma ni de mi espíritu, no, venimos con todo, ¿no? Y ellos, San Ambrosio y San Atanasio defendieron mucho la divinidad de Cristo. Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Por eso también esto se tuvo que definir. Muy bien. Muchos grandes teólogos y su visión sobre la apologética, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Un gran santo que existió en el año 1274, en la Suma Teológica usa la razón para demostrar la existencia de Dios y refutar
errores doctrinales. San Juan Henry Newman, en el año 1890, explica la fe y la razón, cómo la fe y la razón convergen. Su santidad, el Papa Benedicto o el cardenal Joseph Ratzinger, insistió en que la apologética es la clave ante el relativismo moderno. ¿Cuánta razón tenía su santidad el Papa Benedicto XVI? Que la apologética es la clave ante el relativismo moderno. Yo vuelvo a hacer énfasis en esto, mis queridos hermanos. Vuelvo a hacer énfasis en esto. Hemos caído en un relativismo y por eso nadie está predicando y por eso nadie está defendiendo la fe. Cuando yo digo que caemos en un relativismo es porque decimos es el mismo Dios el que está allá con los hermanos evangélicos, que los queremos mucho, con los hermanos de otras denominaciones cristianas, ¿no? Es el mismo, eso es un relativismo. Es el mismo el Dios del Islam, el Dios de... No, 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 no es el mismo. Si fuera el mismo, Jesús no se hubiese molestado en dejar una iglesia, ¿sí o no? No se hubiera molestado en dejar una iglesia. Entonces no es el mismo Dios. Y por ende es que nosotros tenemos que defender nuestra fe. Muy bien. Hay algo, cuando uno habla de la apologética, y cuando uno habla, uno tiene que hablar del padre Luis Toro, ¿sí o no? Porque el padre Luis Toro es un referente. Algunos de nosotros, no sé, hemos tenido la experiencia de conocerle, de poderle estrechar la mano, de poder estar en sus enseñanzas en vivo. El testimonio del padre Luis Toro, no, es un apologista que sí, y es contemporáneo, ¿no? Pero él insiste en tres pilares para los católicos. El padre Luis Toro insiste en tres pilares para los católicos, ¿no? Conocer la Biblia en su contexto. No basta con citar versículos, dice el padre Luis Toro, hay que entender la enseñanza de la iglesia. Hay que entender la enseñanza de la iglesia. Este es un primer pilar que dice el padre Luis Toro. Ahora también dice el padre Luis Toro, no debatir por orgullo, sino por amor. La apologética no es para humillar, sino para guiar a la verdad. O sea, no es que nosotros vamos a ir a humillar a alguien, ¿no? No, no. Dice el padre Luis Toro, la apologética no es para humillar, sino para guiar a la verdad. Dice también el padre Luis Toro, la obediencia al magisterio. La iglesia es la autoridad legítima en la interpretación de la Biblia. O sea, nosotros no podemos ir y hablar lo que nos venga en mente, sino apoyados con el magisterio. Por eso lo vuelvo a reiterar, los tres pilares de la iglesia: Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y el magisterio de la iglesia. La urgencia, sí, necesitamos formación de los fieles. Las parroquias necesitan que se den cursos de apologética. Se necesita la apologética urgentemente en las parroquias. En estos en tiempos que están la gente muy confundida, en tiempos de confusión, la apologética no es un lujo, sino una necesidad. Muchos católicos abandonan la fe por desconocimiento, por falta de formación, ¿no? Y la falta de formación ha permitido que muchas ideologías anticristianas influyan en la sociedad. Y lo vemos mucho con la nueva era, ¿cierto? Se nos ha metido la nueva era y no nos enteramos. Hay gente que habla de 7 arcángeles. ¿Cómo 7 arcángeles? ¿Qué momento? ¿Dónde salieron los otros? ¿Dónde salieron? ¿Dónde está? Y pues que no se toman nada. Ah, no, es que yo pongo como una campanita ahí. Cuando esa campanita suena, es que es un ángel. No, eso no es católico. Eso no es católico. Y se nos ha metido un montón de cosas. Hay gente que ya no anda el Santo Rosario o la camándula en el carro, sino que anda algo que se llama atrapasueños. ¿Y qué momento? ¿Qué es eso de atrapasueños? Y ya no andan la camándula, ya no andan la cruz. En Costa Rica, no sé, Perú, pero en Costa Rica se pone el rosario en el carro, se anda el rosario o la camándula. Y hay gente que anda atrapasueños, y anda un gatito que hace así también, con la patita. ¿Qué pasó?
Se nos ha metido también esto y nosotros no nos enteramos de ideologías. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ya vamos concluyendo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, estudiar el catecismo de la iglesia, estudiar el catecismo de la iglesia católica, la Biblia, ¿no? No podemos defender nada si no conocemos, si no estudiamos el catecismo y la Biblia. También formarnos con buenos apologistas, por ejemplo, seguir personas como Scott Hahn o el padre Luis Toro, incluso las enseñanzas de un padre muy polémico, el padre Jorge Loring, son preciosas, ¿verdad? Ya él falleció en el 2013, gran sacerdote, con un carácter bellísimo, sacerdote español para Jorge Loring. Tercero, también evangelizar con caridad, verdad y verdad. La apologética no es para discutir, sino para salvar almas. Ese debe ser nuestro objetivo. Vamos a ir concluyendo. San Juan Pablo II nos recuerda en Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17, que debemos revestirnos de la armadura de Dios. La apologética es parte de esa armadura. Ok, para concluir, para dejar un espacio, la apologética es un llamado para todos los católicos. No se trata solo de responder a objeciones, sino de amar más a Cristo y a su iglesia, como lo dice San Agustín. La verdad es como un león. No necesitas defenderla, suéltala y se defenderá sola. Dice San Agustín, ¿verdad? Escuchen esa palabra de San Agustín. La verdad es como un león. Suéltala y se defenderá sola. Que nosotros a la luz de la santa palabra de Dios, que a la luz del Evangelio nosotros, y que siguiendo el llamado del Señor a través de su santa iglesia, formarnos, queridos hermanos, y podamos dar razón de fe defendiendo a nuestra santa iglesia. Yo les agradezco mucho, no les hago 20, creo, ¿verdad? No sé a qué hora se acuestan allá en Perú, perdón, en Ecuador, en Costa Rica ya a las 9 de la noche mucha gente está durmiendo, entonces no sé si es que ustedes se acuestan más tarde en Sudamérica. Adelante, Juan, Gracias, adelante, hermano. hermanos. Gracias por toda esta Muchas gracias. enseñanza. Sí, nos acordamos siempre un poquito más tarde porque estamos en la costa ya más temprano. El hermano John nos recordaba también del padre Flaviano Amatulli, de los apóstoles de la palabra, también un gran apologista, ¿no? Y es importante, ¿no? Saber conocer y conocer a todas estas quienes han hecho ya un caminar. ¿Sí? Dejamos este espacio a algún hermano o hermana que desea hacer preguntas al hermano Harry, adelante. Preguntas concretas y que van al tema, ¿no? Listo. ¿Alguien que desea hacer preguntas? Sí, yo rescato eso del padre Matuli. El padre Matuli, mucho antes del padre Luis Toro, ya defendía la fe de una forma extraordinaria. Yo recuerdo muchas de esas enseñanzas del padre Matuli. ¿Alguien que desea hacer alguna pregunta? Adelante, sin miedo, sin O un, vergüenza. o un Esa, comentario. ¿Alguien hacer algún comentario? vamos, Susito. Hermano Harry, ¿cómo está? Un gusto. Buenas Muy noches. bien, Luis. Soy a Luis de acá de mi recinto Tres Postes. Este, sí me escucha, hermano, ¿verdad? Sí, yo estoy escuchando. Claro. Ya, listo. Antes que nada, no sé cómo adivinaron. Sí, yo sí escucho bastante los vídeos del padre Luis Toro, ya, como también otros, pero cuando se trata de apologética lo escucho más a él en ese sentido, ¿no? Del Ujú. otro padre, sí, no conozco mucho del que nombraron. Eh, Mi pregunta era, ay, se me fue. Eh, Hermano, mi pregunta es, ¿la teología de la liberación también ha causado, mi pregunta es si ha causado mucho daño a nuestra Iglesia Católica? Porque se habló mucho y he escuchado predicaciones sobre la teología de la liberación. Ya, algunos están a favor, otros en contra. Que es mejor la teoría, perdón, la teología ortodoxa, he escuchado también. Es solo esa pregunta, hermano. Sí, muchas gracias. Sí, habría que verla, ¿no? Pero la teología de la liberación es una corriente de la teología cristiana que surgió
en la época de 1960 y 1970, ¿no? Se trata de la justicia social y de los derechos de los pobres, de los oprimidos. Bueno, critica las estructuras de poder. Habría que ver, ¿no? Habría que ver porque también es muy interesante también lo que dice, ¿no? Pero habría que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces son más ideologías más marxistas, ¿no? Habría que ver con cómo viene, ¿no? ¿No? Entonces, yo creo que sí causó, sí, tensiones en el Vaticano, especialmente cuando estuvo con San Juan Pablo II, y yo creo y lo dice en una de las encíclicas, Libertades dice que San Juan Pablo II sí criticó las interpretaciones radicales de esta corriente, o sea que sí, entonces sí podemos ver que, que en vez de causar, que sí causa daño, digamos, porque si San Juan Pablo II dedica en una de las encíclicas, ¿no? Y critica las interpretaciones que son radicales, que ningún radicalismo puede ser bueno, ¿no? Entonces, sí, a lo que usted está diciendo, sí, la- sí tendrá su impacto también negativo, pero también hay cosas muy rescatables también, ¿no? Muy rescatables en ese sentido. Y lo vemos, digamos, con su santidad el Papa Francisco, que hace también mucho énfasis en los pobres, en los oprimidos, en la misericordia de Dios, ¿no? Que muchas veces nosotros se nos olvida que como cristianos Jesús era totalmente misericordioso y a veces nos volvemos incluso jueces, ¿verdad? Eh, Pienso yo que más allá de la teología de la liberación es que hay que ver qué nos dice la iglesia. A veces todas estas corrientes, ¿no? Se presentan como algo nuevo, pero en realidad la iglesia ha venido hablando de todo esto desde siempre, ¿no? Es parte del ser cristiano. Entonces, más allá de poner atención a esto, yo creo que hay que poner atención que nos viene diciendo constantemente eh, sus santidades, que nos viene diciendo constantemente la iglesia, ¿no? Cristo nos enseña a ser misericordioso. Podemos recordar a aquella mujer que había sido y le habían apedrear, ¿no? Podemos recordar a tantos pasajes en la Biblia. Igual nosotros tenemos que ser misericordiosos, igual el Señor nos dice, y hay una canción que dice, con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está y no le conocéis. Jesús está en el mendigo, Jesús está en el hambriento, Jesús está en el rico que necesita un abrazo, que necesita una palabra, Jesús está siempre con nosotros. Entonces, pensar en la teología de la liberación como algo muy novedoso, no, es algo que también ya la iglesia de toda la vida nos habla de los pobres, los oprimidos, ¿no? Y eso lo vemos mucho también en el Papa León XIII, que, que hay que leer realmente al Papa León XIII todo lo que habla de los derechos humanos. Sí. Bueno, no sé si le contesté o redondé mucho. No, hermano, muchas gracias. Gracias por su ayuda. Además, recordando, hermano, que la iglesia tiene la opción preferencial por los pobres, ¿no? Y nunca debe apartarse de esa opción preferencial. Claro, tampoco hay que desviarse hasta el extremo, ¿no? Eso es lo malo, que no buscamos lo central, sino que nos vamos a los extremos. Ahí es cuando las cosas se tergiversan un poco. Hermano, el Papa, usted nombró a San Juan Pablo II, él nos hablaba de la nueva evangelización, nuevas expresiones, nuevos métodos, ¿verdad? Nuevo ardor. ¿Y qué ha pasado? Nos hemos apagado un poquito los laicos. ¿Qué opina usted? No hemos dado un paso más allá. Nos hemos quedado de pronto estancados por miedo a la pandemia, como que nos paró un poquito. ¿Qué opina, hermano? Yo pienso que no solamente los laicos, sino también el Papa exhorta a los pastores. Cuando habla de los pastores, habla del clero, ¿no? Cuando el Papa dice que tiene que tener olor a oveja, ¿no? Olor a oveja significa que el obispo muchas veces, ¿verdad? Que es casi que cuesta mucho pedir incluso una audiencia o tener una cercanía con ese pastor, ¿no? En la parte alta jerárquica, es que también el señor obispo salga de la oficina, salga de donde está, ¿no? Y también vaya al pueblo. Es que el sacerdote también sea más humano, se le olvide,
no sea tan mecánico, ¿no? Y es que también los laicos también tenemos que tener ese olor a oveja, ¿no? El Papa cuando nos hace esa exhortación es una exhortación a todos, más al clero, pero también a nosotros, ¿no? Más esa humanidad, más ese amor. Nos hemos acostumbrado nosotros a, a ver todo tan normal, ¿no? A veces, yo no sé, ¿verdad? Los que tal vez vivimos en la ciudad, nos hemos acostumbrado a ver al que siempre nos mendiga una moneda, al que está tal vez todo sucio, entonces somos incapaces de ver a Dios en aquel, ¿no? Que le juzgamos o le señalamos porque tiene problemas de drogadicción, entre muchas cosas, ¿verdad? Entonces, sí, 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 nosotros creo que nos hace falta mucho eh, tener esa misericordia de Dios, pero también en la parte de evangelización estamos fallando mucho, estamos fallando bastante en la predicación. ¿Por qué nos cuesta organizarnos como un grupo y salir a tocar las puertas de las casas? Bueno, es que nos da miedo quizás al rechazo, nos da miedo que nos enfrenten, nos da miedo muchas cosas y son cosas que deberíamos retomar, ¿no? La evangelización puerta a puerta, la evangelización de muchas formas y no dejar solo al cura párroco, es ayudar al párroco, ¿no? Es decirle, padre, aquí estoy y cómo yo puedo colaborar en las catequesis, cómo yo puedo colaborar en los grupos apostólicos. ¿Alguna otra pregunta, Luis, de pronto? Adelante. Sí, solo quería comentar, padres, que es verdad que, no sé, después de en la pandemia, después, ahora que estamos en la post-pandemia, hemos enfriado bastante, padres, y le puedo decir que se siente en mi zona, se siente, y ahora usted habla de evangelizar, ¿verdad? Ir casa por casa. Por ejemplo, a veces solemos ir con los hermanos en épocas de, del Rosario en mayo, junio, ya, y, y salimos, ¿no? Pero ahora se siente más frío, miedo, tal vez por lo que está pasando ahora con esto de la violencia que hay, ¿no? En nuestro país. Es bonito, no sé si se cortó o qué. Sí se escucha. Sí. Sí, no, no tenemos que tener miedo porque Cristo está con nosotros, ¿verdad? Sí, Y si nosotros tenemos miedo, pues no habrían misioneros tampoco en África y en muchos lugares, ¿no? Entonces no podemos tener miedo a la delincuencia o a las consecuencias. Yo pienso que Dios, en su amor, en su misericordia, pues se encargará de protegernos, de cuidarnos, ¿no? sí. Sí, hermano, bueno, quería Mira, comentar. No, gracias, el hermano. hermano es hermano, no es sacerdote, el hermano Harry es hermano laico como nosotros. Lo que le decimos Misionero, hermano, pues, sí, no es sacerdote. No, yo dije, Es que hermano. que no se preocupe, le dije a usted padre, por eso se confunden algunos hermanos. sí, Padre de familia. Ya, bonito, ya. no se preocupe. ¿Alguien más desea preguntar algo? Adelante. Bueno, yo quería Hola. agradecer ante todo por la colaboración del hermano Harris, ¿no? En esta charla, ¿no? ¿Verdad? También aprovechando también a nuestro auspiciante que está aquí, Luis, ¿no? Que nos ha auspiciado con la librería Jesús el Buen Pastor. Y también, pues, también agradezco también a mi esposa, también Mónica Martínez, que también nos está auspiciando también desde ya esta semana siguiente una parte del espacio, ¿no? Por otro lado, también quisiera preguntarle, hermano Harriger, ¿qué uno puede hacer dentro de la pastoral virtual, ¿no? Ahora que uno ejerce como laico, respecto a esta parte de apologética? ¿Qué usted recomendaría, sobre todo para las personas que recién están iniciando, ¿no? ¿Verdad? En el camino del Señor, pero que requieren más herramientas para defender la fe católica. ¿Qué es lo que recomendaría usted? Todos los esfuerzos en lo que es enseñanza, digamos, porque, por ejemplo, como les digo, ustedes con enfoque católico da mucho valor a la evangelización, da mucho valor a la enseñanza. Eh, Normalmente yo en redes sociales comparto enseñanzas, a veces escribo alguna columna sobre algún tema, ¿no? A veces
me ofrezco, por ejemplo, digo, bueno, si alguien tiene una pregunta, me la puede hacer. También haciendo, yo dedico a los lives, hago muchas veces algún live explicando sobre, no sé, por ejemplo, un tema sobre el celibato o sobre los sacramentos, de diversos temas exponiéndolos, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, un en vivo en Facebook, un en vivo en Instagram o en YouTube, puede uno fácilmente llegar a muchas personas, ¿no? Que pueden ser de 100 hasta 1000 personas que pueden ver esa enseñanza. Entonces yo creo que el estar publicando, el estar buscando esas nuevas formas de acercarse a las personas con una enseñanza es bueno. Yo tengo un espacio, por ejemplo, que se llama A Través de la Fe, en Radio María Costa Rica, de la familia mundial de Radio María. Entonces yo dedico ese espacio que, por ejemplo, me escuchan alrededor de 70.000 personas en el FM, cuando yo hago el espacio y lo dedico a la enseñanza. Entonces, por ejemplo, el día de mañana vamos a estar tocando, por ejemplo, el tema de la santería con un sacerdote exorcista. Entonces, todos estos temas que se exponen, que quedan en podcast, que quedan en redes sociales, son temas que uno también puede recomendar. Alguien, a mí a veces me preguntan, me hacen preguntas y yo le digo, bueno, yo te comparto el tema, tengo un experto en este sentido. Entonces, el contenido que nosotros hacemos en esa línea ayuda muchísimo. Gracias, hermano Harris. Adelante, Juanito, con tu despedida. Muchas gracias, hermano Harris. Y gracias a usted, hermano. Bien, queremos agradecerle al hermano Harry de Costa Rica que está con nosotros. Gracias, hermano, por su tiempo, por también estar compartiendo estos momentos con nosotros. Le agradecemos mucho y ojalá que pueda estar nuevamente en otra oportunidad. Cuando ustedes me inviten, yo gustoso, de verdad, yo más bien les agradezco mucho de corazón y estoy siempre para servirles con todo el gusto del mundo. Y Amén, un, y un hermano. saludo, y un saludo muy especial, un abrazo muy especial a todos mis hermanos por allá en Ecuador, en Sudamérica. El año pasado estuve en Argentina, en Uruguay,